Muy buenos días. Hoy le hablaremos sobre lo que es la sanitización del suelo. Nuestro equipo está conformado por María Gabriela Bolaño, Milena Díaz, Melito Martínez y Ana Nieto. Siguiente. Bueno, la salinización del suelo es el aumento de sal en la superficie del suelo. Esto es un proceso que se da por la intensificación del porcentaje de salinidad, que puede ser de origen natural o por una actividad humana, o por la combinación de ambos. Ya que el tipo de sal, bueno, se presenta un tipo de sal mucho más común en la salinización del suelo, que es el cloruro de sodio. Esto se da natural, que se le puede llamar suelo salinosódico. Bueno, el suelo tiene una gran cantidad de sales solubles, los cuales pueden causar muchos problemas en los cultivos. Algunos de estos elementos suelen encontrarse en altos niveles tóxicos para las plantas. Entre estos, dentro de estas sales solubles se encuentra lo que es el sodio, el cloruro y el boro. Bueno, cabe destacar que la salinidad repercute negativamente en desarrollo de lo que son las plantas. Adicional a esto provoca una degradación del suelo. Bueno, a todo esto, en un suelo salino, la productividad agrícola no es la mejor, tampoco la ideal, por lo que la situación económica de regiones que presentan esta característica es demasiado degradante y no hay mucha productividad. Bueno, causas. Bueno, la causa de la salinización, como mencioné anteriormente, puede ser de origen natural o por intervención del hombre. Bueno, de una forma genérica, la salinidad del suelo se genera cuando hay una entrada de sal en los suelos, la cual es mayor en de la que debería estar en proporciones en el suelo. Esta es una actividad que se va dando progresivamente, la cual se bioacumula y es lo que vendría siendo la creación de la salinización del terreno. Bueno, la salinización del suelo también se puede dar por un fenómeno que puede ser por retención de sales disueltas en el agua, provenientes de si hay un mar cerca. eh, otra Otra causa por la cual se puede dar una salinización es por el viento que transporta partículas del sal del mar hacia las orillas costeras, generando así una salinización del suelo. Otro puede ser en los desiertos, cuando dependiendo de los años y de las eras que han pasado, si hay un mar ahí, hubo un mar en esa parte del desierto, esta agua se evapora y se concentra todo lo que son las sales que estaban dentro de esta agua. Bueno, también por causa humana tenemos terreno por agricultura. Esto ocasionado más que todo principalmente por lo que son fertilizantes, también por deficiencia en el en el riego de agua y emplear sustancias de residuo animal. Bueno, como consecuencia también tenemos aquí una disminución de la fertilidad del suelo, una incapacidad para cultivar y cosechar plantas, reducción de la productividad en los cultivos y toxicidad en cuanto a oriones, un descenso también del potencial hídrico, problemas para absorber nutrientes por las plantas. También hay una desestabilización nutricional en los suelos y la planta a raíz de las altas concentraciones de sal, lo que impide las interacciones con la microbiota natural del suelo y el aprovechamiento de todos estos nutrientes presentes. Y bueno, como mencioné, también este problema se da más que todo por la acumulación de cloruro, sodio y boro en diferentes lugares de la planta, que pueden ser en las semillas, tallos y hojas a raíz del suelo donde se encuentra. Bueno, los problemas de
las plantas, en cuanto a los suelos salinos, es que ciertas plantas desarrollan una tolerancia a subsistir en este tipo de suelos con alta salinidad, y esto puede variar según la especie. Y dentro de las especies que son moderadamente tolerantes se encuentra el trigo o la soja. En cambio, las especies sensibles se encuentran la cebolla, también la fresa, el albaricoque y el ciruelo. Además, el principal síntoma de las plantas que tienen salinidad en los suelos es que genera un estrés hídrico, y esto provoca que el cultivo reduzca su crecimiento y se produzca en menor medida. Aparte, se reduce la actividad fotosintética, y esto provoca que se incremente el consumo de energía de la planta, generando que al tomar el agua se realice en contra del potencial hídrico. Es decir, de la parte del suelo tiende a salir de la planta hacia esta. Este gasto de energía provoca que no se puedan destinar recursos al crecimiento de la planta o a producir semillas y frutos para los cultivos agrícolas. Bueno, además, dentro de los métodos para medir la salinidad del suelo se encuentra un método confiable que es la conductividad eléctrica. Este consiste en extraer una relación de suelo y de agua de 1 en 2, y este se da, pues la conductividad eléctrica indica la velocidad con la que la electricidad atraviesa la solución de esta sal, y esta es proporcional a la concentración de sales en la solución. Entonces, encontramos varias categorías que están medidas en decisiemens por metro, en donde de 0 a 2 representa suelos normales, de 2 a 4 decisiemens representan los suelos levemente salinos, de 4 a 8 los suelos salinos, y mayores a 8 decisiemens suelos muy salinos. Como se puede observar en esta tabla, que en el caso de la menor categoría de suelos salinos, en los cultivos no se evidencian efectos adversos por este problema. Sin embargo, a medida que va avanzando la categoría, se observa que, por ejemplo, en la categoría de 4 a 8, casi todos los cultivos se ven afectados por esta condición de salinidad, y mayores a 16, prácticamente ningún cultivo puede crecer de forma viable. Otro de los puntos que también encontramos en la presentación es cómo poder reducir la salinidad del suelo. Y aquí decidimos ubicar varios ítems sobre cómo se debe mejorar o qué aspectos se deben tener en cuenta para reducir la salinidad del suelo. Y es importante mencionar que existen varias técnicas de manejo de la salinidad del suelo, y todo esto se realiza con la finalidad o con el objetivo de mejorar la producción agrícola. Dentro de estas técnicas que encontramos es el aumento del drenaje para mejorar el lavado del suelo. Es decir, se realiza un drenaje con agua para eliminar las sales que se encuentran en la superficie. Otro ítem es plantar cultivos que sean tolerantes a la sal, con el objetivo de gestionar riesgos económicos y también garantizar la cobertura de ese suelo. Otro ítem a tener en cuenta es eliminar mecánicamente los cristales de sal de la superficie. También es importante restablecer el equilibrio del suelo mediante tratamientos químicos, como pueden ser el tratamiento químico con yeso o con ácido sulfúrico. Otra técnica para reducir la salinidad del suelo es tratar previamente la semilla con cloruro de sodio, con el objetivo de favorecer la germinación de la planta. También se recomienda reducir la evaporación mediante el uso de mantillos o residuos de cultivo. Diapositiva, por favor. También destacamos aquellos cambios en la superficie o las causas
que puede llegar a tener una alta salinidad. Dentro de los ítems que colocamos, encontramos de que algunas partes se encuentran húmedas y otras partes del suelo se pueden ver o observar unos escarchamientos o rupturas en el suelo. También se puede ver el blanqueamiento del suelo en las primeras etapas y ya en las últimas etapas se pueden ver los cristales de sal. También provoca un aumento del nivel de agua en los surcos. También se pueden ver suelos desnudos, es decir, que ninguna planta crece en ese suelo debido a la alta producción de sal. Otro punto es el deterioro de carreteras y edificios debido a la sal. Y por último, tenemos que se pueden visualizar círculos blancos u oscuros alrededor de las masas de agua. Ok, para terminar un poco sobre nuestra exposición sobre la salinización, uno de los puntos importantes a tocar pues son los indicadores en la vegetación pues de alta salinidad, ya que gracias a esto pues vamos a considerar cómo se ve afectado la vegetación por el suelo salino o la salinización. Y uno de los indicadores y que ya es de suma importancia es el marchitamiento de las plantas, ya que muchas de estas plantas no logran tolerar lo suficiente los altos niveles de sal en el suelo y por lo tanto pues se mueren, se marchitan. Otra de los indicadores es la pérdida de cultivos, ya que si hay marchitamiento y hay muerte de vegetales o de plantas, pues se van a perder muchos cultivos, lo que conlleva a pérdida económica para el agricultor. ¿Qué pasa? También se puede ver en gran medida la reducción de la biodiversidad, ya que si este problema pues sigue avanzando, pues muchas de las plantas también van a agotarse y se van a marchitar o va a haber pérdida de cultivos y pues la biodiversidad pues se va a ver afectada. Otro de los puntos también importantes es que no todas las plantas pues llegan a soportar el nivel de sal, pero hay plantas que debido a su actividad se vuelven tolerantes a la salinidad. ¿Y qué pasa? Muchas de estas plantas se vuelven dominantes al medio y pues no es viable en la agricultura tener plantas tolerantes a la sal. Siguiente. Otro de los puntos pues que también hay que tocar pues ya para la finalización es cómo prevenir la degradación del suelo por la salinización. ¿Y qué pasa? Pasa que gracias a la salinización el suelo se ve afectado, sus capas se ven afectadas, entonces lo que se busca más que todo es evitar esa penetración excesiva de sal en las diferentes capas del suelo. ¿Y qué puede hacer un agricultor para evitar esto o de pronto prevenirlo? Puede optimizar el riego. ¿Qué pasa? Que mucha gente utiliza agua salada para el riego y eso no es recomendable. Además de eso, también se piensa como alternativa utilizar el riego pues por goteo para evitar el estrés hídrico. También no regar en exceso ya que puede ahogar el cultivo. Y también pues se puede utilizar el agua de la lluvia, o sea, se puede reutilizar el agua como una medida. Además de esto, se piensa en añadir materia orgánica, ya que esta materia orgánica, ¿qué va a pasar con ella? Esta va a mantener la humedad del suelo y pues va a permitir que no se reseque y que la planta tome lo que necesita para su desarrollo. Otro de los puntos es no realizar una labranza profunda o utilizar un equipo pesado, ya que se puede transferir esas sales que se encuentran en el suelo, pues a las diferentes capas, como lo es la zona de las raíces o también conocida como la capa superficial. Y otra de las alternativas que se puede utilizar es utilizar cultivos de cobertura o también como se denomina mantillo. Este mantillo es como una especie de materia orgánica, se puede decir así, y este cumple la función de proteger la superficie de diferentes factores, como puede ser la salinización, el estrés hídrico también, y pues le va a dar los suficientes, la humedad y nutrientes a la planta pues para su desarrollo. Esas son las diferentes referencias en las que se basó nuestra temática y muchas gracias por su atención.